Seguimos con el segundo bloque de Senado Internacional. Estamos con el doctor Edgardo Torija Sane, hablando de la situación de la economía mundial. Al principio me dijiste que si bien hay señales o indicadores que apuntan hacia una salida de alguna manera de la crisis, no había razones para ser demasiado optimista o algo por el estilo. Me gustaría que me expliques. Sí, bueno, lo que pasa fundamentalmente es que la crisis internacional que se agravó en el 2008, que está ligada a esta expansión desmedida del mercado, de un segmento del mercado inmobiliario norteamericano que trajo la crisis y que después se expandió al mundo entero, quizá no se trate de una crisis cíclica, de una crisis pasajera, sino que tiene algún tipo de componente de crisis sistémica o crisis estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de la crisis, después de la peor fase de la crisis y de esta recuperación, la economía hoy ya no es la misma de la que era antes de la crisis. Por ejemplo, si uno mira el mercado de trabajo en las principales economías avanzadas, observa que, por ejemplo, la tasa de desempleo quedó en un nivel mucho mayor. Estados Unidos tiene una tasa de desempleo actualmente alrededor del 7%, cuando antes de la crisis estaba en un 4%. En el caso de Europa, hoy es en promedio, en la zona euro, 12%, cuando era 7% antes, sin ni hablar en el caso de zona euro de países como Grecia o España, que tienen tasas de desempleo del 25% o más, que son cifras realmente escalofriantes. También hay otra percepción luego de la crisis, que es que se fue agravando la desigualdad en el ingreso, ¿no? Es decir, que hay una concentración de la riqueza que se reforzó entre antes y después de esta crisis. Por ejemplo, el libro que hoy está más de moda, digamos, escrito por los economistas, es uno de un francés que se llama Thomas Piketty, profesor Piketty, que escribió una obra que se llama El Capital en el siglo XXI, en donde describe, en donde ilustra con datos históricos esta evolución en la concentración de la riqueza. Bueno, este fin de semana se le cuestionó, el diario Financial Times le cuestionó a este libro, que es un bestseller, le cuestionó un poco la rigurosidad en la construcción de la base de datos, lo que no quita que lo que sí se está observando en las principales economías es que el estado de bienestar está soportando una tremenda embestida como producto de las crisis, ¿no? que se van reiterando. En Estados Unidos hoy tenemos hay 46 millones de pobres, sigue siendo la primera economía mundial, sigue siendo una de las economías más ricas en términos de producto per cápita, pero esta tendencia a la desigualdad la hizo rezagar en términos de, por ejemplo, a Estados Unidos en términos de acceso a la salud y otros indicadores de desarrollo humano también se han degradado. Volviendo al tema de la crisis, de la salida de la crisis, insistiendo con esto de que no es una crisis cíclica, bueno, se ve que la idea... idea de ciclo pareciera decir que uno sale de la crisis y vuelve a estar en el estado anterior. Claro que... Igual, como que todo vuelve a empezar. Digamos, para usar el lenguaje de los economistas, que hay un equilibrio, una situación de equilibrio, hay un shock que puede ser originado por errores de política o por algún factor que ejerce un efecto negativo, pero que después la economía se va reabsorbiendo esas dificultades y vuelve a una situación de equilibrio. Acá, digamos, lo que está ocurriendo es que hay por ahí quizás una lectura errónea de quienes piensan que la crisis es cíclica. Por ejemplo, podría cuestionarse que la manera de salir de la crisis es a través de las políticas monetarias expansivas. ¿Por qué? Porque los bancos centrales lo que están tratando de hacer es que se reinicie un nuevo ciclo de endeudamiento que permita de nuevo revitalizar el sector de la construcción, el sector inmobiliario, el consumo de bienes durables. Lo que ocurre es que con la, digamos, con la compresión salarial, con el aumento del desempleo, es difícil que las familias decidan reendeudarse porque su situación hoy es más complicada, y no solo eso, sino que sería incluso lógico por parte de la familia, si las perspectivas son más bien negativas, que traten de ahorrar más y no endeudarse. Entonces,
Con esto quiero decir que no se puede volver al mundo que era del mundo de antes porque el mundo cambió. Por eso no es una crisis cíclica, ¿no? Así que me parece que transcurre el tiempo, hay una recuperación, pero no se vuelve al viejo mundo, sino que estamos en un mundo completamente nuevo. Clarísimo. Y en relación con, saliendo un poco de Europa y Estados Unidos, en relación con China y las economías emergentes, ¿cómo las ves? Justamente una de las tensiones estructurales de la economía mundial tiene que ver con los cambios en la base productiva a nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en los últimos 20 años se intensificó un cambio en la economía mundial que tiene que ver con, por un lado, la revolución en las tecnologías de comunicación y de transporte, y también el desmantelamiento de las restricciones a los flujos de comercio y financieros, que permitió simplemente que las empresas multinacionales deslocalicen su producción aprovechando un costo de la mano de obra más barato, por ejemplo, en Asia y en China. China es el claro ejemplo de esto. Esta disociación entre producción, esta disociación geográfica entre producción y consumo, trae aparejado tensiones. Bueno, Asia y China fue un gran receptor en los últimos 20 años y lo sigue siendo de inversiones directas extranjeras, pero no solo es Asia, también por ejemplo México, que recibió, en donde se produce, donde la industria textil norteamericana decidió sentar su base, ¿no? Entonces, es decir, la industria textil norteamericana, en vez de producir en Estados Unidos, produce en México, pero el consumo sigue siendo mayormente en Estados Unidos. Bueno, ahora, ¿por qué esto es una tensión estructural? Porque justamente hay incrementos de productividad muy importantes, incremento en la cantidad producida de bienes, y también ejerce un cierto efecto disciplinador en la dinámica salarial en los principales países del centro. ¿Por qué? Porque es más fácil para una empresa producir pagando salarios bajos en Asia o en México que pagar los salarios que normalmente se pagan en las economías avanzadas. También hay otro fenómeno, otra tensión, que es que los países entran a jugar una competencia fiscal. ¿Por qué? Porque si si los estados deciden cobrar impuestos altos a las empresas o a las grandes riquezas, lo que puede ocasionar es que esas grandes riquezas o esas empresas se vayan a otro país que les permita mejores condiciones fiscales. Entonces eso también mina un poco las bases del estado de bienestar, que es justamente la redistribución de la riqueza. Entonces, en ese sentido, el caso de China, por ejemplo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque China hoy es un país que está produciendo alrededor de 15-18% del producto mundial, pero que consume mucho menos que eso. Un quinto del producto mundial produce. Un poco menos de un quinto del producto mundial produce China, pero cuando hablamos de consumo, por ejemplo, 1.300 millones de chinos consumen más o menos lo mismo que solamente 80 millones de alemanes, ¿no? Entonces, China se inserta al mundo, produce una cantidad importante de bienes. Otro caso interesante es India, que hace un poco lo que China, pero en el sector de servicios, ¿no? Entonces, es muy común que las empresas deslocalicen a India, donde parte de la población habla inglés, todo lo que es call center, todo lo que es atención al público en inglés. Bueno, entonces lo que ocurre es que hay una tensión importante, que es que los países emergentes, digamos, y los países en desarrollo en general, no tienen el poder de consumo, el poder adquisitivo que permite, digamos, cubrir la caída en el poder adquisitivo en los países más importantes, de los países más avanzados. Entonces ahí se da una situación de exceso, si uno quiere, de oferta de bienes a nivel internacional, que si uno quiere evitar que la crisis se perpetúe en el futuro, que entremos en un periodo de larga depresión económica, o alternativamente que sigamos con
crisis repetidas ligadas a un sobreendeudamiento, lo que es importante, crucial, es que estas economías en desarrollo logren aumentar su poder adquisitivo y cubran un poco el déficit de consumo generado por la situación modesta de crecimiento en las principales economías. Un déficit en la demanda. Déficit en la demanda, exactamente. Por supuesto, hay distintos puntos que serían interesantes analizar en cada caso, pero me parece que esos son si uno quiere tener una visión global de lo que está ocurriendo en la economía mundial, yo diría que esos son los factores más importantes. Sí, además muy actualizado toda la información. Muchas gracias, Edgardo. Okay, gracias por la invitación. No, por nada, fue un placer. Nos vemos la semana que viene en otra edición de Senado Internacional. Gracias. Hablamos.